Apocalipsis 3, del 7 al 13, por favor. Si es aquí o es allá, no importa. Amén. Amén, hermano Javi. Gracias, hermano. La palabra dice en Apocalipsis 3, del 7 al 13. El mensaje a Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo tengo de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Mi hermana Carlita, de una vez nos ayuda con la oración de la palabra, por favor. Amén, hermano. Gracias. Amén. Amado Padre Celestial, gracias te damos esta noche, Señor. Gracias, amado Padre, porque podemos ver, Señor, tu bendición en nuestras vidas, Señor, cada día. Porque a pesar, Padre amado, de las pruebas, Señor, o las circunstancias que pasamos, amado Padre, es ahí donde vemos, Padre Santo, tu gloria y tu luz en nuestras vidas, amado Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor, maravilloso, en que podemos, Señor, recibir de tu palabra, amado Padre, que se siembre como semilla fértil, Señor, en nuestro corazón, Señor, que se guarde, Padre amado, pero sobre todo, Señor, que sepamos, Señor, honrar tu palabra y tu enseñanza, Señor. Bendice, amado Señor, al hermano Javi, a través del cual tú nos vas a dar hoy, Señor, la enseñanza, amado Padre. Bendice su familia, amado Señor, y a través de él la bendición sea, Señor, dada a todos aquellos que le escuchamos, Señor, reconociendo que tú eres Dios y que tú tienes el control de todo, amado Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermana Carlita. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos guarde y añada bendición a su palabra. Ha sido un verdadero desafío porque, para ser sincero y honesto, no he tenido un estudio como lo he hecho en estos tiempos de los mensajes a las iglesias. Y quiero terminar con una iglesia fiel, una iglesia a la que el Señor no condena, al igual que a la iglesia de Esmirna, ¿sí? Son dos de las iglesias a las cuales el Señor no les encuentra ninguna observación, digámoslo así, grave, comparándolas con otras iglesias a las que el Señor las examina con esos ojos de fuego que lo miran todo, y Él puede darse cuenta de que hay iglesias tibias, hay iglesias que socapan, hay iglesias que no tienen amor, etc. Y ante esa mirada no nos podemos escapar, porque no erréis, dice la Escritura. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Dios no puede ser burlado. Entonces, llegamos a esta iglesia que desde su mismo nombre, pues ya nos tiene que dar una pista, ¿no? Del por qué el Señor no le achaca ninguna observación. Filadelfia significa amor fraternal, amor entre hermanos. Mire qué nombre para hermoso, ¿no? La iglesia del amor fraternal. Al igual que las otras ciudades, la ciudad de Filadelfia se había levantado en medio de muchas adversidades y se había levantado una ciudad grande, fundada precisamente por un rey que se llama, ahora déjame ver aquí en los apuntes, fue edificada por un rey que se llama, o que se llamó, déjeme ver, Atalo, ¿sí? Rey de Pérgamo, Atalo II, que fundó la ciudad
en honor a su hermano Eumenes, ¿sí? Y este le dio el nombre que lleva esta ciudad, en honor al amor fraternal que se tenían entre dos hermanos. Pero bueno, este hecho tampoco indica que esta ciudad no haya estado sumida en la idolatría. De hecho, en esta ciudad, dentro de todos los dioses y dentro de todos los cultos que se celebraban, estaba el culto al dios Baco, al vino, al chupe, al guaro, o como usted lo quiera llamar. Pero esta iglesia que estaba plantada en Filadelfia, pues no se había contaminado con el ambiente de la ciudad. Y empezamos a mirar cómo el Señor ya va estructurando cada una de las cartas. Primero el Señor se presenta. Y así nos llega el Señor a nuestras vidas. El Señor se presenta. El Señor se cruza en nuestro camino y nos llama a su bendita gracia. Y empieza el versículo 7, sin más preámbulos, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Curiosamente, esta palabrita Filadelfia, que tiene que ver con el amor fraternal. De hecho, el lenguaje, el idioma griego, menciona 4 tipos de amores. El amor stronge, que es el amor a las cosas. El amor eros, que es el amor entre pareja. El amor filius, el amor filial, el amor entre hermanos y compañeros. Y el amor agape, ¿sí? Entonces, la palabrita que utiliza aquí, amor fraternal, pues es una de las últimas veces en las que se menciona en la Biblia, en toda la Biblia. Curiosamente, porque esta es la última iglesia a la que el Señor no le achaca nada. Y vamos a ver cosas bien tremendas de esta iglesia como parte también de lo que nosotros creemos con respecto al hecho de ser novia, al hecho de ser esposa del Cordero, ¿sí? Que lo aborda también en estos versículos. Quizás versículos que a veces, y yo lo reconozco, lo hemos interpretado muy a la ligera, pero que en realidad tienen un trasfondo mucho más poderoso, ¿sí? Entonces empezamos con cómo Jesús se presenta en el versículo 7. Dice, es Jesús, dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Entonces, mire la presentación del Señor. Empieza como el santo. Es decir, cuando el Señor dice, o se presenta como el santo, dice, sed santos, porque yo soy santo. Santo significa apartado para. Y eso es lo que nosotros debemos ser. Somos llamados a ser santos, apartados para Él. Es decir, aunque estamos en el mundo, vivimos en el mundo, no somos de este mundo. Nosotros fuimos apartados para el Señor, para servirle, para adorarle y para hacerle fiesta a Él. Y también se presenta como el verdadero, como el único, el que tiene la verdad, ¿sí? Voy a mirar una versión que a mí me gustó mucho. ¿Sí? El veraz, traducción viviente, dice, este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, ¿sí? Entonces, habla de verdad, no habla de falsedad. Entonces, miremos ahí que esto es una pista bastante interesante de cómo el Señor se presenta a esa iglesia, el santo y el verdadero, no hay otro. Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Lo que sucede es que ahora nosotros vemos a la verdad tan distorsionada en la mente de las personas. Se dice que actualmente estamos viviendo una era llamada la era de la posverdad. Y créame, las redes sociales han ayudado a que vivamos en esa época. ¿Qué es la posverdad? Es una mentira disfrazada o una verdad a medias. Ahora, si usted va a redes sociales o inclusive a canales de noticias que pueden considerarse fieles o que pueden considerarse veraces o que pueden considerarse de una reputación de que nunca mienten, cadenas de televisión o políticos, vamos a darnos cuenta que en realidad estamos viviendo una época en la que el enemigo está controlando al mundo. De hecho, la Biblia dice, el mundo yace bajo el poder del maligno.
Y una de las cosas que Satanás, que el Señor lo reprenda, es experto en hacer, es engañar a las naciones. Y por eso el Señor se presenta de esta manera, porque Él sabe que en estos tiempos, o sobre todo en tiempos de la iglesia de Filadelfia, había muchas corrientes de mentira, de falsedad, que tergiversaban la misma palabra del Señor e inducían al pueblo a la idolatría. Por eso el Señor se presenta de esta manera: sed santos como yo soy santo. Y también se presenta como el verdadero, como el único, el no el made in China, porque el enemigo todo lo copia, sino el verdadero, nuestro Cristo, el camino, la verdad y la vida. Entonces, qué importante es reconocer eso, que estamos del lado del verdadero, del lado del Dios verdadero, del Dios único. Y luego sigue diciendo, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Entonces, entrando ya un poquito en materia para que no me consuma el tiempo y hasta donde avancemos, pues, ¿qué es lo que yo pensé mucho tiempo que es la llave de David? A veces hemos armado verdaderos, y bueno, yo lo he planteado desde el punto de vista de la alabanza, de la adoración, porque si nosotros vemos la vida de David, David era un hombre que adoraba, era un hombre que alababa, un hombre que era poderoso en ejecutar instrumentos musicales, y a través inclusive de la música que él lo hacía para Dios, pues espíritus inmundos también se echaban a correr, ¿sí? Entonces, de hecho, David es el que organiza la alabanza a Dios de una manera asombrosa, de una manera como al Señor le agrada. Entonces, podríamos decir, o podríamos apuntar a eso, o podríamos apuntar que David construyó un tabernáculo también. Más bien, en el corazón de David estuvo el levantar una casa para Dios, y el Señor mismo le dijo, pues yo no necesito habitar en casas hechas por la mano del hombre. Pero aún así el Señor se agradó de David, pero sin embargo le dijo, tú no lo vas a hacer, lo van a hacer tus hijos, ¿sí? Ellos van a construir, o tu descendencia va a construir casa, y lo vemos en la escritura que Salomón fue el que levantó y edificó el templo más impresionante que pudo haber existido en toda la faz de la tierra, como no era para menos para el único Dios verdadero. Sin embargo, la palabra del Señor mismo, que es la que se explica sola, nos lleva a entender un poquito lo que significa tener esa llave. ¿Qué es lo que hace una llave? Pues abre puertas. ¿Qué es lo que hace una llave? Pues también atranca puertas o cierra puertas. Y lo que dice ahí es que el Señor tiene esas llaves. De tal manera que cuando el Señor abre una puerta, nadie la va a poder cerrar. Y cuando Él cierra una puerta, nadie la va a poder abrir. Y muchas veces se ha tomado este tipo de versículos ahora en la necesidad, ahora en la situación emocional que está la gente. Y hablo del pueblo de Dios, y a veces sí, y me incluyo ahí como parte de los que estamos en esta responsabilidad de predicar y anunciar en cualquier púlpito. Hace algún tiempo el Señor me dijo, bueno, habló a mi mente, a mi conciencia, a mi corazón, porque no es una voz audible, obviamente, es algo que uno lo siente interno, que iba a cambiarnos del púlpito, que el púlpito iba a ser algo muy diferente. Y creo que lo estamos viendo ahora. Sin embargo, a veces utilizamos estos versículos para manipular, así como lo oye, para manipular las emociones de la gente. Porque qué lindo que nosotros utilicemos esto para decir, sabes que se te han cerrado posibilidades de trabajo y el Señor te va a abrir puertas. Eso sería fantástico escucharlo, pero no olvidemos una cosa, que los que buscan, y es una promesa del Señor, no hace falta proclamarlo, no hace falta repetirlo varias veces, hace falta creerlo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. No hace falta gritarlo, bueno, por gratitud, sí, pero hay que creerlo, hay que creerse eso. Pero no quiere decir esta porción de la palabra acerca de la llave de David, necesariamente la alabanza, necesariamente la adoración, sino algo que es mucho más profundo. ¿A mí? Entonces, vamos a tratar de ir
explicando los versículos que alcancemos y sobre todo nos vamos a centrar en esta partecita. El que tiene las llaves o la llave, que hay una sola llave, la llave de David. ¿Qué significa la llave de David? Y para eso, pues, yo le voy a invitar que hagamos una lectura. A usted le gusta la lectura de la palabra del Señor y vamos a ver que esa llave también el Señor nos la entregó a nosotros. Amén. Obviamente nosotros tenemos esa maravillosa oportunidad de alabar a Dios, así como lo hacía David, de danzar a Dios, así como lo hacía David, de adorar a Dios, porque cuando Jesús en la cruz del Calvario dice el consumado es, dice que la cortina del velo se rasga de arriba hacia abajo y de esa manera se abre un camino hacia el lugar santísimo para que usted y yo podamos llegar a ese lugar a través de la fe, a través de ese sacrificio maravilloso de Jesucristo. Entonces, ese es un beneficio, uno de los tantos beneficios que nos da la bendita y poderosa sangre del Señor, el poder limpiarnos y poder llegar hasta el trono de la gracia. Pero quiero que me acompañe sobre todo con esa partecita de la llave de David, que es muy interesante verlo en Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. A ver, no sé si me están escuchando, mis amados hermanos. Bueno, aquí sí me escuchan. Amén. Bueno, Amén, mi hermano. Amén, hermano. amén. Amén. Gracias. Amén, Bueno, hermano Javi. gracias, hermano Mauri. Vamos a leer desde el versículo 12. Bueno, mire aquí Isaías, profeta de Dios, que, que, que dice la voluntad de Dios. El Señor quería que el pueblo llore y se lamente. ¿Qué significa eso? Que hagan duelo, que hagan luto por la condición, la situación que estaban viviendo. Obviamente, esta partecita es buscar de Dios, ¿sí? Buscar de Dios con un corazón sincero. Ahora dice la Biblia, no nos rasguemos las vestiduras, sino el corazón. Pero vamos a leer un poquito esta porción, porque es muy, 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 muy interesante que lo leamos desde un contexto. Amén. Entonces, yo voy a ir con la lectura, voy a poner la versión de las Américas. Voy a controlar el tiempo, yo no me quiero extender mucho. Vamos a dejar el mensaje y si el Señor lo permite, lo conectaremos la siguiente semana y luego pues les comentaré lo que vamos a seguir haciendo en estas reuniones de los miércoles. Amén. Después de este mensaje. No mi mensaje, sino del mensaje a Filadelfia. Amén. Entonces dice, por eso aquel día el Señor Dios de los ejércitos os llamó a llanto y a lamento, a rapar la cabeza y a vestir de cilicio. Y sigue diciendo el versículo siguiente. Ojo con lo que va diciendo acá, ¿no? Dice, sin embargo, hay gozo y alegría, matanza de bueyes y de huello de ovejas, comiendo carne, bebiendo vino. Dicen, mire qué es lo que decían, en lugar de hacer luto, en lugar de buscar el rostro de Dios, empezaron a decir qué cosa, en el versículo 13, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Mire, es algo muy parecido a lo que mencionaba la doctrina de los nicolaitas. Chuya vida, ya mañana nos morimos, no pasa nada. El Señor no viene, es una mentira. Bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces, ¿quién estaba responsable de que el pueblo se haya desviado así? ¿Sí? Sigue diciendo, pero el Señor de los ejércitos me reveló al oído, ciertamente, y mire lo que dice el versículo 14, esta iniquidad. ¿Pero qué hicieron? No obedecer. Es decir, empezaron a menospreciar la orden del Señor, ¿sí? Y dice, esta iniquidad no será perdonada hasta que muráis, dice el Señor Dios de los ejércitos. Bueno, sigamos leyendo ahí. Así dice el Señor Dios de los ejércitos, anda, ve a ese mayordomo, Sebna, que está encargado de la casa real y dile, y aquí empieza un poquito la parte para entender lo que es la llave de David. La llave de David es la mayordomía.
Lo que sucede que los mayordomos en ese tiempo eran los encargados de abrir y cerrar las puertas que conducían a los tesoros reales. Amén. Y mire lo que hizo Sebna, o lo que pensó en su mente Sebna. Pensó que los tesoros reales le pertenecían a él. Mire, Dios, yo le voy a poner algunos versículos, nos ha dado tesoros, tesoros. Pero esos tesoros a veces no lo entendemos con una mente espiritual, sino con una mente carnal. Y me incluyo ahí también. Y sigue diciendo, porque es importante la lectura, no sé si va conmigo. Dice, así dice el Señor Dios de los ejércitos, anda bella y a ese mayordomo, a Sebna, que está encargado de la casa real, y dile. Y mire lo que le mandan a decir a aquel mayordomo. Yo creo que ahorita usted ya va hilando un poquito acerca de la mayordomía y de la fidelidad que el Señor exige con las cosas que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Amén? Entonces dice, ¿qué es tuyo aquí? ¿Y a quién tienes aquí? ¿Que te has labrado aquí un sepulcro? El sepulcro era únicamente para reyes. Como el que labra en alto un sepulcro, como el que esculpe una morada para sí en la peña. Es decir, estaba asumiendo que esos tesoros los podía utilizar como él quería. O esos instrumentos o esos, digámoslo así, sí, esos utensilios sagrados que estaban destinados exclusivamente para la honra del Señor, los podía utilizar para la honra suya. Amén. Bueno, dice, he aquí, hombre, el Señor te arrojará con violencia, te asirá firmemente. Y sigue diciendo, te enrollará bien como una pelota y te lanzará a una tierra muy espaciosa. Allí morirás y allí quedarán tus magníficos carros. Oh tú, vergüenza de la casa de tu Señor. Oiga, te depondré de tu cargo. Por eso, si usted lee en la carta a Filadelfia, dice, no dejes que nadie tome tu corona. Ojo, ojo con eso. Bueno, te depondré de tu cargo y te derribaré de tu puesto. ¿Por qué? Por asumir, por pensar que eran sus negocios cuando eran los negocios de Dios. Y vamos a seguir leyendo. Y sucederá, llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y miren, el versículo 21. Lo vestiré con túnica, con tu cinturón lo ceñiré, con la autoridad. Tu autoridad pondré en su mano. Este era un mayordomo fiel. Si una cosa se requiere de un mayordomo, que somos nosotros a quienes administramos los tesoros de Dios, es que seamos fieles. ¿Cuántos fieles hay aquí? ¿O cuántos quieren ser fieles? Por eso a veces repetimos, Dios es fiel, aunque seamos infieles. Hemos sido infieles muchas veces. Hemos menospreciado el tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos y lo hemos rebajado a lo material. Y lo hemos rebajado a lo que se ve. Bueno, sigue diciendo. Lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón lo ceñiré, tu autoridad pondré en su mano y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Eso quiere decir que le estaban invistiendo este mayordomo con la autoridad del rey. Mire qué responsabilidad que se llevaba Eliakim. Él estaba invistiéndose con la autoridad del rey. Y mire, si usted sabe, nosotros, el pastor lo decía en uno de los mensajes que nos compartía, que nosotros somos hijos de adopción, compartimos las mismas promesas. Nosotros somos hijos y al ser hijos somos herederos, coherederos con Cristo y administradores de los tesoros celestiales. Y ya le voy a decir cuáles. ¿Amén? Bueno, ahorita no estoy explicando nada, solo estoy leyendo una porción que yo lo había leído de corrido, pero no lo había detenido. Y sigue diciendo el versículo 22. Entonces, el versículo 22. ¿Quiere leerlo alguien aquí, el versículo 22, por favor? A ver, mi hermana Dayana. Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Si abre, nadie cerrará. Si cierra, nadie abrirá. ¿Amén? Lo hincaré como estaca en un lugar firme. Será trono de gloria para la casa paterna. Ok,
entonces pondré la llave de la casa de... Mire, le estaban transfiriendo la autoridad real o las promesas de David a un mayordomo. Lo mismo sucede con nosotros. Cristo venció la muerte. Cristo dice que recibió un nombre sobre todo nombre. Cristo venció a toda autoridad, a toda potestad, y dice que de esa victoria nosotros también nos embistió o nos participó. Y obviamente eso también incluye una grandísima responsabilidad. Entonces sigue diciendo, dice, lo clavaré como clavija en lugar seguro y será un trono de gloria para la casa de su padre. Y colgarán de él toda la gloria de la casa de su padre, descendencia y prole, todas las vasijas menores, desde los tazones, hasta los cántaros, todos los utensilios de adoración. Dice, en aquel día declara el Señor de los ejércitos, la clavija clavada en un lugar firme se aflojará, pero aquí le está diciendo, mire lo que le está diciendo también a Eliakim, que se va a aflojar lo que estaba firme, o alguno que se diga estar firme, mire que no caiga. Se quebrará y caerá, y la carga colgada de ella será destruida porque el Señor habla. Bueno, volvamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Entonces, ¿a qué se refiere la llave de David? Como nosotros vimos en este contexto de Isaías 22, es la autoridad y la administración de los tesoros más grandes que Dios nos pudo haber entregado. Y esa autoridad que Cristo tiene, mire, nos delegó a nosotros. El Señor lo dice en Lucas, bueno, ya lo voy a dar el versículo, dice, he aquí os doy toda autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada os dañará. Nos ha dado autoridad. El Señor dice que nos manda como ovejas en medio de lobos. Mire, nos manda como ovejas, pero con autoridad de cerrar boca de lobos, con autoridad de cerrar boca de leones, con autoridad para cerrar la boca de fieras y de bestias salvajes, siempre y cuando estemos en obediencia. Entonces, ¿qué significa la llave de David? De que abre y nadie cierra y cierra nadie abre, es la administración de los tesoros celestiales. Entonces, ahorita le voy a solicitar que me ayude con cuál es uno de los mayores tesoros celestiales que nos ha sido mostrado a nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Es la llave de David que usted y yo tenemos. Obviamente, la alabanza viene en el paquete, porque la alabanza o el sacrificio de alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. Si vamos a regresar, yo le decía a un hermano, ¿para qué vas a regresar tú? ¿Para cantar más duro? ¿Para danzar más? No. Vamos a regresar para hacer la voluntad del Señor, como nunca lo hemos hecho. ¿Amén? Bien, entonces, ¿alguien lo tiene? ¿Qué versículo le dije? 2 de Corintios 4, 7. ¿Tiene? 2 de Corintios 4, 7. Sí, por favor. Yo lo voy a abrir aquí también. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Siga, por favor. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Amén. Voy a leer nuevamente el versículo 7. Dice, pero tenemos, ¿qué cosa? Tenemos este tesoro en vasos de barro. Ahora, dice, para que la extraordinaria grandeza del poder no sea como lo hizo, ¿cómo se llamaba el mayordomo infiel? ¿Cómo se llamaba? Sebna. Sí, a mí siempre se me olvida. Sebna. Por eso lo dice aquí, tenemos este tesoro en vasos de barro, o sea, nosotros somos vasos de barro y dentro de nosotros han metido un tesoro maravilloso. Y lo vamos a leer en el contexto, para que la grandeza y el poder y la gloria y el honor y el crédito total no sea de nosotros, sino de Dios. Mire, si la gente se va a sanar,
Es importante orar. Yo sé que se van a sanar. Yo sé que muchos hermanos se van a levantar y van a dar testimonio del poder de Dios, pero es por la gracia de Dios. No es porque hayamos sido buenos, no es porque hayamos, no es porque nosotros hayamos querido hacerlo, sino es porque hemos movido a través de la oración y a través de la petición y súplica la mano de Dios a nuestro favor. Y esa es su voluntad. Pero mire, ¿cuál es este tesoro? Si usted lee el contexto de los versículos anteriores, por eso, mire, es muy importante que nosotros no nos centremos en ciertos versículos, sino en contextos. El tesoro es lo que está en los versículos anteriores, es el evangelio. ¿Sí? Si usted lo lee, léalo ahí en su casa. Ahí está, mire, si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como, mire, como que el versículo 5, 2 Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Amados hermanos, esa es la llave de David. Esa es la autoridad que nos ha dado el Señor para abrir y nadie pueda cerrar, y para cerrar y que nadie lo pueda abrir. No es para cumplir nuestros caprichos, no es para cumplir nuestros deseos, sino para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y una vez que nosotros estamos en la voluntad de Dios, oiga lo que va a suceder. Esto no estaba programado, pero lo voy a poner aquí en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo... A ver. Déjeme ver, es el versículo, aquí está. Mire, si estamos en la voluntad de Dios, 1 de Juan 5:14, ¿qué dice? Léalo ahí, no lo abra, léalo ahí. Mire, si estamos en la voluntad de Dios, si nosotros entendemos que tenemos un tesoro y vivimos en su voluntad, que por cierto, su voluntad es para el bien de nosotros. Él quiere planes de bien, tiene planes de bien. Mire lo que dice aquí. Y esta confianza, y es la confianza que tenemos delante de Él. Mire, que si pedimos cualquier cosa, para gastarlo en nuestros deleites, para cumplir nuestros caprichos, para cumplir nuestros anhelos propios. No. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué es lo que sucede? Él nos oye. Y cuando Dios nos oye, grandes cosas van a suceder. Entonces, déjense leyendo, dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo, perdón. Y ahí concatena con el versículo 7, pero tenemos este tesoro. Entonces, ¿cuál es el tesoro? Es la luz y el conocimiento del evangelio en nosotros, en vasos de barro, para que la gloria no sea nuestra. Para que si se sana a alguien, como seguro va a suceder, la gloria no sea del que oró, sino la gloria sea de Dios. La gloria no sea del que lo proclamó, la gloria no sea del que lo profetizó, porque a la final somos barro, vasos de barro que Dios utiliza y utilizará tu vida, te utilizará a ti como jefe de tu familia para hacer cosas grandes, pero la gloria va a seguir siendo siempre del único que merece toda la gloria y toda la honra. Amados hermanos, esa es la llave de David, ese es el secreto de David, que siempre, siempre aprendió a darle gloria a Dios en los momentos buenos y a veces en los momentos malos. Y esas llaves abre las puertas de los cielos. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Amén. Vamos a ver otro versículo. Y perdone que le haga leer tanto, pero me interesa que lea el contexto. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 19. Si alguien de los hermanos que están conectados me puede ayudar con la lectura. 1 Timoteo 6, 19, por favor. Desde el 18. Amén.
A mí, mi hermano, Amén, mi hermana Anabel, por favor. enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Amén. Gracias, mi hermana Anabel. De lo que en verdad es vida. Mire, por eso hay un tesoro de un buen fundamento para el futuro. ¿Qué será? ¿Una cuenta en Panamá? Mire, el oro de la tierra se pudrirá algún momento. Se oxidará con el paso de los años. Pero los tesoros que Dios nos da, mire, ahí ni ladrón minará, ni ladrón estará echando el ojo, siempre y cuando no dejemos que nadie arrebate nuestra corona. Y dice ahí, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. ¿Cuál será un buen fundamento para el futuro? Mire, yo no estoy en contra de que usted haga bienes en esta tierra, el Señor tampoco, porque no es el problema el dinero, sino el amor al dinero. Cuando quitamos el lugar que le corresponde a Dios, eso se llama, amados hermanos, idolatría. Y uno de los problemas más graves que trae la idolatría es el amor al dinero. Pues es lo que dice la Escritura. Pero un buen fundamento para el futuro no es otra cosa más que entender que tenemos en nuestras manos una autoridad de puertas que podemos abrirlas a través del poder de Dios, que es el Evangelio. Y de echar mano de lo que en verdad es vida. Por eso el Señor se presenta como el verdadero. Porque a veces pensamos o decimos o escuchamos, esto es vida. No he escuchado ese término. Cuando estábamos en el mundo y nos dábamos una canita al aire y decíamos, esto es vida. No sé si usted puede decir ahí en su casa, una vez que ha conocido al Señor, una vez que le han predicado el Evangelio y usted lo ha aceptado en su corazón, puede decir, esto es vida. O como lo habíamos visto en la iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. ¿Cuántos pueden decir, esto que tengo aquí es vida? Y como lo decía Pablo, pero si estamos atribulados, si estamos en problemas, si estamos en situaciones que nos han venido todas y cada una, esto es vida. Porque del lado de nosotros está aquel que abre las puertas y nadie las puede cerrar cuando estamos en su voluntad y en su propósito. Amén. Lo que pasa es que esa partecita se les olvida a los predicadores motivacionales. Dios abre puertas, amén, pero si estamos en su voluntad. Y no para nuestros caprichos. Amén. Amén. Vamos, amado hermano, a 2 de Timoteo 1:14. 2 de Timoteo 1:14. Bueno, igual yo le invito a que usted lea el contexto. Mira, habla del llamamiento, habla del evangelio, habla de la inmortalidad. Mira, habla del evangelio aquí. Si veo el título acá, es guarda el buen depósito que te ha sido confiado. Mire el título ahí desde el versículo 3. ¿Sí? Pero yo le dije, leamos desde el versículo 14. Vamos a leer desde el 13, ¿no? Yo le invito a que lea todo este capítulo, es hermoso, porque ahí habla del tesoro que nos han dado. Dice, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, hablando Pablo, en la cúspide de su ministerio, cuando él estaba a punto de ser sacrificado. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Y dice, mire lo que dice. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro. Amados hermanos y hermanas, mayordomos fieles, ¿cómo vamos a administrar este tesoro? La mejor forma de administrarlo es compartiendo. La iglesia de Filadelfia se caracterizaba por ser una iglesia que inició lo que se conoce como la obra misionera. Porque el evangelio es para cada uno de nosotros, pero una vez que el evangelio nos llena, es como un vaso que va desbordando, no se puede contener, se riega, y así debe suceder. Dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Y si usted lee los versículos anteriores,
se va a dar cuenta el maravilloso tesoro que nosotros tenemos. ¿Sí? Le voy a leer del versículo 8, solo para que mire el contexto anterior. Dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. Y sigue enfatizando, no según nuestras obras como Sebna, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Amados hermanos, esa es la llave de David. Primero de Pedro 1:12. Termino con esto para acabar la parte de la llave de David. Primero de Pedro 1:12. Este es otro versículo que a veces lo confundimos y hasta hace poquito también oí a un hermano que andaba confundido con esto. Es un versículo candela, es un versículo que, mire, a veces nos decían que los ángeles, decían, nosotros tenemos el privilegio de poder adorar a Dios y que los ángeles no. Pero eso no es cierto, porque dice que en el cielo todos los que están allá en la presencia de Dios, obviamente tienen que adorar. Mire, inclusive hay serafines que todo el día dicen, santo, santo, santo. Es adoración. Entonces, este es algo impresionante. Dice, habla de los profetas. Dice, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. Ese vosotros es nosotros, ¿sí? En estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Es decir, el misterio de ese tesoro que los ángeles dicen, pero ¿cómo es posible que ese tesoro le hayan encargado a vasos de barro? ¿Cómo es posible que esa responsabilidad y esa maravilla y eso tan preciado que es propagar las buenas nuevas de aquel que murió, resucitó y que hoy está a la diestra del Padre, sea anunciado por esos débiles, por la escoria del mundo? Claro, éramos la escoria del mundo, éramos lo vil y menospreciado del mundo, pero asimismo el Señor nos escogió para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. ¿Ya se dio cuenta cuál es la llave de David? Es la administración de los tesoros de Dios. David tenía tesoros de Dios. David tenía su propio tesoro personal y de su tesoro personal lo ponía a disposición de la obra del evangelio. Esa debe ser la cúspide de toda congregación, de toda iglesia. Mire, me dicen, vamos a volver, vamos a alabar más, vamos a adorar más. Ya lo tenemos que seguir haciendo. Pero lo que tenemos que hacer es lo que el Señor nos mandó a hacer, y es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O también dice, ir y hacer discípulas a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Punto. El tesoro que nos ha sido encomendado es la llave que tenemos nosotros en nuestras manos. Manos de barro, vasijas de barro, que tenemos un tesoro, que es el evangelio, que se nos ha sido revelado. Amén. Bueno, vamos nuevamente a Apocalipsis 3. Yo voy terminando porque en realidad si es que me lanzo todo, en serio me voy hasta las 12. Solo quiero el versículo 8. Dios mediante, si el Señor lo permite, miraremos todo lo que está luego ahí, que también es algo muy, muy, muy interesante de ver. Pero mire, el versículo 8 de Apocalipsis 3 es un versículo que es muy hermoso, la verdad. Y es como el Señor mira a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia del amor fraternal. El Señor dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos. Oigan, oiga la pregunta que hace Cristo.
o mejor dicho, la afirmación que hace Cristo. Oiga al Señor, oigamos al Señor que dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que tienen abundantes bienes materiales, en que tienen un gruparonón de alabanza, en que tienen una iglesia que está a reventar, en que, ¿cómo nos conocerán como discípulos de Cristo? ¿Quién me puede decir? En esto os conocerán que sois mis discípulos. En el amor que tengamos los unos por los otros. Amén. En que se aman los unos a los otros. Es sencillo. Amén. Eso es lo que significa Filadelfia. Es la iglesia, óigame, lo voy a decir así, lo voy a comprobar la semana que viene, pues es la iglesia que va a ser arrebatada. Esta es iglesia esposa, la que se va a casar con Cristo. ¿Amén? Por ejemplo, hay otras iglesias que le dice, bueno, pues vas a pasar tribulación, ni modo. Pero a esta iglesia, el Señor le hace una promesa de que va a ser esposa del Cordero. ¿Amén? Pero bueno, eso ya lo veremos. Por eso le dije, esto ha sido un verdadero desafío, porque nos hemos tenido que volcar a la lectura, a los contextos. Y a veces uno dice, gracias Señor, porque uno ha leído la Biblia y este confinamiento ha servido para volverla a leer. Y creo yo que mañana el Señor nos dará una nueva luz de lo que Él tiene en su palabra. Por eso siempre remata el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, mire, el versículo 8 de Apocalipsis 3, ¿en qué iglesia estamos ahorita? En la iglesia de Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia? Amor fraternal. Es la iglesia que el Señor no le echa con nada. Ojo. Entonces, mira, dice, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire, este versículo también, mire qué interesante. Yo conozco tus obras, yo obviamente el Señor no le está achacando nada. Y dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Ya lo dije al inicio, una puerta abierta no para satisfacer nuestros deseos, aunque dice el Salmo, no me acuerdo qué Salmo es, pero dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo sé que estamos pasando necesidades y el Señor va a atender todas las necesidades. Yo estoy seguro de eso. Pero aquí en este versículo dice, hay una puerta abierta delante de ti. Miren, en esta pandemia que ha traído muerte, que ha traído dolor, que ha traído cierre de iglesias, muchas iglesias han cerrado, y no solamente en la parte eclesial, sino en la parte secular, muchas empresas han cerrado, se han cerrado oportunidades, se han cerrado empleos, se han cerrado muchas cosas. Hay gente, en cambio, para la cual esto ha significado una oportunidad, hablando desde el punto material, con buenas o malas intenciones, pero esa puerta abierta que nadie puede cerrar es esa necesidad que fue impuesta al apóstol Pablo. Dice, mire, porque necesidad me ha sido impuesta de anunciar el evangelio, y ay de mí si no predico el evangelio. Mira, a pesar de que estamos en este confinamiento, la puerta de anunciar el evangelio está abierta. Dios la abre. A veces queremos forzar esa puerta, pero todo es al tiempo de Dios. Mire, yo soy una persona que soy muy reservada. Casi que para sacarme algo a mí tienen que sacarme con cuchara, si no pregúntenle a mi esposa. Bueno, a mi esposa es que le cuento todo prácticamente, pero bueno, para que me saquen algo a mí es bien difícil, la verdad, bien difícil. Y creo que este también ha sido un problema en la parte de evangelizar. Y yo siempre me desesperaba porque yo no tengo de pronto ese carisma, por así decirlo. Ojo, hablo desde el punto de vista natural. Para acercar hasta mi cara, no creo que se da mucho para ser amigable. Algunos dicen que tengo la cara de enojado, de en realidad. Pero, bueno, los amigos de mi hija también se asustan mucho, dicen que soy muy enojón. Pero no es así, bueno, no es así. Creo que lo normal, como cualquiera. Entonces, en los lugares en los que he estado, en donde he trabajado, en el colegio,
no he sido yo el que ha procurado no me he parado yo en mi curso a predicar el Evangelio en medio de la clase de geografía. No. El Señor me ha dado esa magnífica oportunidad de que la gente se acerque. Mire, cuando estaba en el colegio, me acuerdo, se acercaban, bueno, los compañeros, todavía los que más me hacían bullying, los que más se burlaban del Evangelio, pero así como Nicodemo, de noche. Nicodemo fue de noche, así ellos como que un momentito en el que estábamos por ahí, o yo estaba sentado ahí en el recreo, se acercaban y decían, oye, cuéntame, ¿qué es eso de ser cristiano? Esa era una puerta abierta. Yo no la busqué, el Señor la puso ahí. Y empecé, me acuerdo que me regalaron una Biblia y yo les regalé a él. Bueno, amén. En el trabajo donde estaba, yo tenía un jefe el primer jefe que yo tuve era un hombre que hablaba de 10 palabras, 9 malas. Y yo siempre digo, él siempre nos exhortaba con amor cuando hacíamos algo malo. Nos mandaba a volar, o sea, usted ya se imagina. Creo que hasta le caía mal al inicio. Pero llegó un momento en el que el Señor puso una puerta ahí y le prediqué el Evangelio. Y hoy, pues bueno, él aceptó en sus altas y bajas. Es una persona que me escucha cuando yo le digo algo. Lo mismo en el trabajo. En el trabajo yo trabajo o tengo compañeros médicos, tengo compañeros psicólogos. Un compañero psicólogo una vez se enteró que soy cristiano y bueno, estuvimos ahí en una reunión, ya se fueron todos de la reunión y yo me quedé en mi laboratorio que estaba ahí. Y empezó a contarme su vida y decir, mira, que esto, que este otro, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces yo digo, Dios mío, tú eres psicólogo, yo entre mí, este psicólogo y quiere que yo, porque la gente, mire, uno no es nada, pero lo que Dios pone en cada uno de nosotros es esa gracia, aunque tengamos la cara como la mía. Hace poco también me llamó una compañera que es psicóloga, que es la que se encarga de hacer las referencias de los chicos que andan con problemas de COVID. Y me llamó desesperada. Bueno, me llamó por otra cosa, ¿no? Me llamó por algún asunto de trabajo y me dice, me dice, Inge, me dice, ¿no? Inge, dice, necesito que ore por mí porque estoy desesperada, ya no aguanto, no sé qué va a pasar, no sé qué vamos a hacer. Yo entiendo que usted es la encargada de darle ánimo a los chicos. Es porque ven algo en nosotros. Porque no somos nosotros, sino es el poder de Dios que obra en cada uno de nosotros. Amén. Aunque seamos de barro, aunque seamos gente que puede fallar, el Señor ha puesto en nosotros un tesoro, una llave, una administración de ese bien maravilloso que es el Evangelio. Déjeme leerle este versículo. Yo creo que lo vamos a entender mejor cuando habla de la puerta abierta. El apóstol Pablo, solamente por poner Colosenses 4:3, dice, orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Vamos a leer Colosenses 4:3. Con este versículo termino para que no se me asuste mucho, hermano. Yo sé que no quiero extenderme más. Colosenses 4:3. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, bueno, el Colosenses 4 desde el 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta, ¿pero para qué? Para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado o esclavizado. Amén. Mire, esa es la puerta que Dios quiere abrirnos. Y como le dije a un inicio, no procuremos buscar las añadiduras, porque el Dios de las añadiduras es el que conoce nuestras necesidades. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Le voy a leer la versión. Esta es una versión que a mí me gustó mucho. Es la versión Nuestro Pueblo. A ver, es la versión Levorati, me parece que es. Déjenme ver. Esta es. Mire lo que dice este versículo en la versión. Esta es una versión que se llama El Libro del Pueblo de Dios, Levorati y Truso. Creo yo que nos ayuda a entender muy bien porque dice, tienes poca fuerza, tienes poco poder, tienes poco dunamis. Pero aquí nos muestra un poquito cuál es el sentir de este pasaje que le dice a Filadelfia. Apocalipsis 3:8, ¿no?
¿Qué pasó? O sea, el Colosenses era para la puerta abierta, ¿no? Ya habíamos cerrado eso. Dice, yo conozco tus obras, he abierto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar, que es la oportunidad de predicar el evangelio. Mire, ahora a través de las redes sociales hay una oportunidad inmensa, ¿no? El enemigo quiere cerrar la puerta, pero ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra la iglesia y el cometido que tiene la iglesia, que es dar a conocer el misterio de Cristo que ha sido revelado en nosotros. Entonces dice, mire, y esto a mí me llena de mucho gozo, porque Filadelfia dice, porque a pesar de tu debilidad, ¿cuántos somos débiles? ¿Cuántos somos débiles? No somos como Senab, ¿cómo era? Sebna, que se consideraba arrogante, sino como Eliquiam, que aceptó la voluntad de Dios. Mire, porque a pesar de tu debilidad, a pesar de tus limitaciones, a pesar de tus aparentemente falta de carisma que tengas, a pesar de la escasez que puedas llegar a tener, has cumplido mi palabra sin renegar mi nombre. A pesar de tu debilidad, has cumplido mi palabra. Mire, y eso es lo que le hace a esta iglesia una iglesia arrebatable. Porque a pesar de su debilidad, ha podido cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Déjeme leer algunos versículos con respecto a esto, que tiene mucho que ver con eso. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Porque el evangelio, más de ser un tesoro, es el poder de Dios que se... Miren, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Segunda de Corintios 12. Bueno, es cuando el Señor cuando Pablo le ruega al Señor que le quite el lazo, ¿no? Miren, ¿qué dice ahí? Alguien que me ayude con la lectura, por favor. Segunda de Corintios del 9, desde el 9. 9, 10, por favor. Amén, mi hermano, bendiciones. Segunda de Corintios, Gracias. desde el 12, desde el 9, ¿verdad? Del 9 al 10, sí. Ya. Y me ha dicho, bástate mi gran poder, perfección en la debilidad. Por tanto, de buen gloria y en mi para que repose me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén. Es Filadelfia. Porque Pablo le oraba al Señor, quítame este aguijón. 3 veces dice que Pablo lo oraba. Pero la respuesta del Señor, mire lo que dice, bástate mi gracia. Pues mi poder, el poder de Dios ahora mismo se está perfeccionando en todo lo que estamos pasando. Porque yo sé que usted va a tener necesidades, ahora mismo hay muchas necesidades. Hablemos de los que estamos aquí congregados, habrá necesidades económicas, habrá necesidades personales, habrá un montón de situaciones, pero hermano, cuando reconocemos nuestra debilidad, por eso dice, sé que en ti misma tienes poca fuerza, por eso le dice a Filadelfia, tú reconoces que eres débil, porque no lo haces con tus fuerzas. Cuando lo haces con tus fuerzas, vas a fracasar, pero cuando reconoces tu debilidad frente a mí, es cuando mi poder se va a perfeccionar en tu vida. Y dice, por tanto, y luego el apóstol Pablo dice, por tanto, muy gustosamente, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Y el versículo 10 lo voy a leer en traducción viviente. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es la iglesia de Filadelfia. Tienes poca fuerza en ti misma. Estás reconociendo su debilidad frente a Cristo. Y termino. Romanos 1:16.
Romanos 1:16. Yo lo voy a leer para terminar. Y creo que este versículo lo vamos a entender de otra manera. Dice el apóstol Pablo, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amados hermanos, yo le invito a que cierre sus ojitos ahí. En esta noche, pues, el Señor ha estado con nosotros. Este mensaje a Filadelfia es un mensaje alentador, lleno de esperanza. A una iglesia ante la cual se muestra como el santo, el verdadero. Y en nuestras manos hay una responsabilidad enorme, hay un tesoro enorme, hay una autoridad enorme, pero que no es nuestra, ni para nuestros deseos, sino es para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Estamos atravesando situaciones difíciles, estamos atravesando persecuciones, estamos atravesando situaciones extremas. Pero el apóstol Pablo dijo, en medio de esas circunstancias, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, no solo yo, no con mis fuerzas, sino con las fuerzas y el poder de Dios accionando en mi vida. Señor, te ruego en esta noche y te doy gracias primeramente porque nos hablas siempre, porque tu misericordia maravillosa, Señor, se extiende hacia nosotros y la podemos encontrar en tus palabras, en lo que dejaste escrito, en lo que dejaste plasmado en las Escrituras para que nosotros la tomemos y la creamos. Señor, sabemos que tú estás con nosotros, que no nos abandonas,